Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! Hola, hola, bienvenidos todos a otro nuevo episodio de Finanzas entre Millennials. Hoy estamos un poco tristes porque Zaira no pudo acompañarnos. Pero pues ni modo, Zaira, para otra vez te tocará estar aquí, te vamos a extrañar muchísimo, pero pues bueno, me va a tocar hacer un solo a mí. Muy bien, hoy tenemos un episodio muy interesante, porque yo creo que un tema que nos interesa mucho a los millennials y en general a todas las generaciones de millennials hacia abajo es, ¿qué onda? ¿Será bueno, compramos casa como lo dicen todos nuestros papás o no compramos casa? ¿O será mejor rentar? Hay una estadística que se me hace súper importante, que por cada 10 baby boomers que tienen casas, solo 2.7 millennials logran tener una casa. Y esto se me hace súper importante porque siempre hay memes diciendo, mi papá a mi edad ya tenía 2 casas, 5 hijos, 2 perros, 2 carros. Y yo solo tengo un perrijo y sigo viviendo en casa de mis papás. Entonces yo creo que eso los memes de alguna manera es la broma de lo que en verdad está pasando en la sociedad. Y para eso, ahora sí, ya entrando en materia, para eso invitamos a 2 grandes amigos que ya hemos tenido la fortuna de trabajar con ellos anteriormente en otros proyectos, talleres, podcasts, etc. Uno de ellos es José Luis Luna, que viene de Creditaria Jalisco, que es un broker de créditos hipotecarios y nos va a hablar sobre este tema desde este punto de vista. Y también tenemos a Miguel Manso, que es un asesor financiero que justo él es especialista en invertir en bolsa, etcétera, y él tiene un taller que se llama Antihipotecas. Entonces aquí tenemos el yin y el yang de este tema. Muy bien, bienvenidos chicos, bienvenidos. ¿Qué tal, Abril? Gracias. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal? No sé si tú eres el yin o el yang, o yo soy el yin, no sé. Y justamente eso te iba a decir, yo no sé cuál soy, pero qué buena onda. Estamos listos para aportar y dar cada quien su punto de vista. Totalmente, aquí estamos. Excelente, gracias chicos por estar aquí. Ahora bien, vamos entrando con la primerita pregunta, esta va para los dos. Dado esta estadística que les comenté, que la vi en un artículo de alto nivel, la semana pasada salió este artículo, ¿a qué creen que se deba esta gran diferencia de la capacidad de tener bienes raíces de los baby boomers, que normalmente son los papás de los millennials, contra los millennials que, o sea, es casi no llegamos ni a un tercio de la capacidad de obtener bienes raíces? No sé, ¿quién empieza? ¿José Luis? Miguel, va. ¿Qué onda, Miguel? ¿Tú qué opinas? Oh. Pues mira, te voy a tomar la palabra. Vale. No son los dos. Pues mira, creo que sí es un fenómeno muy marcado y creo que en varios ámbitos, pero hablando específicamente con el tema de adquirir un bien inmueble, sí definitivamente es una mezcla de un montón de variables, entre ellas el incremento y el alto costo de la vivienda actualmente. Creo que también tiene mucho que ver el tema del sentido de pertenencia que nuestros papás tenían en su momento, de decir, yo quiero que esté a mi nombre, el famoso es, pero no está tu nombre, o quiero algo para mí o algo mío, contra el tema de rentar, ¿no? Pero sin duda creo que una de las variables más fundamentales y que denotan o afectan un poquito más esta tendencia y esta estadística que nos acaba de dar, que es brutal, que el 2.7 millennials tienen casa contra 10 baby boomers, por ejemplo, en su momento, creo que mucho va en función de las aspiraciones actuales y ojo, que no se malinterprete, mi comentario. Actualmente los millennials crecemos y todos decimos, a ver, pues es que quiero viajar, quiero hacer un montón de cosas antes de tomar esta responsabilidad, ¿no? Entonces creo que va mucho por ahí, pero por el otro lado, pues los desarrollos han ido entendiendo también esta parte, ¿no? Los desarrollos inmobiliarios, los bancos, y pues cada vez hay oferta de bienes inmuebles un poquito más atractivos, no la típica casa convencional de 2 pisos con 3 cuartos y 2 baños, ¿no? Sino ya están los lofts, los estudios, las torres con un montón de amenidades, que eso también está empezando a llamar la atención de este segmento de la población que dice, mira, pues yo quiero vivir ahí, quiero pertenecer a un ámbito como este, ¿no? Entonces creo que
sí pasó esto que estás diciendo, donde los millennials estaban volteando para otro lado, pero creo que la respuesta inmobiliaria viene por el otro lado de dar un producto y una oferta que sea atractiva para este segmento de la población, ¿no? Totalmente, y yo soy un poco más de datos también, Ajá. incluso hice así como con ustedes, pero también veo que sumando a esto que mencionas, también es el tema de inflación. Estaba viendo, hoy tuve una cita en la mañana y decía que con lo que te alcanzaban 500,000 pesos hace 20 años, hoy necesitas 1,182,000 pesos. Y además, O sea, ten doble. en cuenta que también el tema es que hoy comúnmente el mexicano gana desde 15,000 pesos a 20,000 pesos al mes. Entonces, ese es el común de lo que los jóvenes ganan. Hoy también pasa que los jóvenes pues viajan mucho, ¿no? Se van de vacaciones, se van allá y también casi no se cuenta con el hábito de estar haciendo una alcancía mes con mes. Entonces, imagínate, si sacaba una hipoteca, y que acá mi estimado sabe muy bien del tema, imagínate una hipoteca de 2.5 millones de pesos, acabas pagando más o menos 26,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, si estamos viendo que el común de México ganan 25,000 pesos al mes y esto te cuesta la hipoteca, pues no manches, cada vez, Sí, no. o sea, ¿en dónde me voy? Entonces, eso es el tema de que ellos van a intentar buscar, pues tal vez no es que no busquen tener una casa, es que no me alcanza. Entonces van más o menos hacia allá, ¿no? Correcto. A ver, una pregunta que surge en este momento, quien la quiera responder. Normalmente la estadística, tú igual me corriges, Miguel, es que alrededor del 75% de los mexicanos tienen un sueldo entre 15 y 20 mil pesos al mes. Pero, si mal no recuerdo, José Luis, un banco te va a prestar aproximadamente el 30% de lo que tú ganas. Entonces, ¿sí o no? ¿O estoy mal? Justamente por este juego de números, los bancos han ido modificando un poquito el factor de la capacidad. Más o menos, ya ahorita andamos hablando de un 50% de tus ingresos. Ok. Ya, o sea, si tú ganas 20, te pueden prestar 1,000,000 de pesos, que equivale a que tú estés pagando 10,000 pesos mensuales, ¿correcto? Aproximadamente sí es, digo, siempre y cuando no tengas deudas ahí entre paréntesis, ¿no? Pero sí, digo, O sea, hablando suponiendo de que tengas... exactamente, sí. Un escenario ideal, buena calificación crediticia y un... Ok, ahora, en México, por ejemplo, ciudades como Guadalajara, Monterrey, ciudades como muy pobladas, donde el nivel adquisitivo empieza a ser un poquito más alto que el promedio, donde hay casas de 1,000,000 de pesos. En Tlajomulco, me imagino. Sí. A ver, en Tlajomulco. A ver, José Luis. La respuesta para no ser tan específico, digo, a las afueras de periférico, ¿no? De periférico para allá, como dicen. Entonces, sí, justamente era algo de lo que te iba yo a comentar, de que también, y aportando lo que decía también, digo, Miguel, es que también, pues de repente, pues creo que el millennial dice, a ver, pues sí quiero una casa o quiero un depa, pero pues, me alcanza para uno que está de periférico 15 minutos más para allá o mayor para allá, y con tráfico O de más. periférico 45 minutos más para allá, ¿no? Entonces dices, no, pues mejor no, ¿para qué? Entonces, porque también estamos de acuerdo que la cultura, y más de aquí donde estamos, que es Zapopan, pues es mucho del pertenecer, del mostrar, del enseñar, de qué tengo, qué no tengo, y pues obviamente las zonas chics, las zonas fresas, como lo decimos coloquialmente, pues obviamente son zonas caras, ¿no? Ya sabiendo que Zapopan... O sea, 1,000,000 es el enganche, ¿estás de acuerdo? No es cierto, exageré, pero... O sea, por ejemplo, está viendo que Zapopan y Guadalajara, digo, la zona metropolitana, el promedio del valor de vivienda anda sobre 3,800,000, 4 millones de pesos. Sí, de hecho, hoy estaba viendo en la mañana, para tener aquí al tanto de lo del podcast, me fijé, no sabía que existía este instituto, pero se llama Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco. El INGI. Entonces, menciona que la casa, el mínimo que hay en Jalisco es 257,000 pesos en Tlajomulco, y el máximo, que es en Zapopan, 99,800,000 pesos. Estás hablando de... Sí, un mundo de diferencia. Una pregunta, chicos. El fin de semana, justo, estaba hablando con mi papá, ¿no? Que es un baby boomer. Y me estaba diciendo, oye,
Y me decía mi papá, oye, porque yo rento casa y obviamente mi papá es un baby boomer legítimo, ¿no? O sea, tiene su casa y por ahí un terrenito. Y me decía, oye, pero ¿por qué no compras una casa? Porque estás rentando y pues estás tirando, o sea, no me dijo literal, estás tirando el dinero a la basura, pero me decía, pero el dinero que tú le estás invirtiendo a tu casa, de alguna manera se lo está quedando el dueño. Y si esta fuera tu casa, todo lo que le haces a la casa, te lo quedas tú. Ojo, yo no le hago cosas a la casa que no sepa yo que estoy dispuesto a perder o que yo sepa que me lo puedo llevar si me mudo de casa, ¿no? Entonces, y yo le explicaba unas cosas, pero él estaba como convencidísimo, ¿no? Yo le decía, mira, papá, es que si yo compro esta casa, a mí me sale el doble el pago de la hipoteca de lo que yo estoy pagando de renta. Y yo la termino de pagar en 20 años, yo terminaría pagando 2.5 casas iguales a esta. Entonces, pues yo no le veo negocio. Además, con todo el respeto a todos los baby boomers, a mí no me quita el sueño comprar una casa. Alguna vez tuve y José Luis fue testigo, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, en este caso, Miguel, ¿tú qué opinas de esto? Porque este comentario de este baby boomer o desde mi papá es un comentario general de cualquier papá, ¿no? De nosotros. ¿Tú qué opinas de esto, Miguel? Hacia allá hice esta plática que tengo que se llama antihipoteca. Entonces fue enfocado mucho hacia ese tema de que, oye, pues imagínate que estás pagando tu hipoteca, ¿no? Y pagas tu hipoteca, bueno, es una hipoteca 20 años. ¿Qué pasa si el día del mañana se mudan en tu coto, donde vas a estar gente de no muy buenos hábitos? Entonces, o gente que llegue en camionetas. Gente de muy buenos hábitos. Gente que tenga camionetas con de estos soldados con tenis. Entonces, ahora ya ni cómo te cambies de ahí, ¿sabes? Porque ya tienes tu hipoteca a 20 años, te faltan 10 años de pago, tal vez estás en una muy buena zona. Yéndonos a un caso que mencionábamos hace unos minutos, que en Zapopan, la casa más alta, según un instituto que es como tipo INEGI, que están tomando en cuenta, que dicen que la casa más costosa cuesta 99 millones en Zapopan. Y la ¿En casa Jalisco? más económica, en Zapopan. Ajá, y la casa más económica está en Tlajomulco, 257,000 pesos. Entonces, imagínate que te cambies a una zona donde te hayas una casa de 10, 15 millones, pagues tu hipoteca porque te está yendo muy bien económicamente, y vengan vecinos de no muy buena fama, y ahora ya ni cómo te cambies, porque te quedan 10 años de pago. En cambio, si tal cual tú estás viviendo en una casa, no estás pagando hipoteca, pero vives en esa zona, y hay algo que te incomoda, pues simplemente vas y te cambias de casa. Entonces, oye, pero Miguel, pero si es mi casa y de repente ya no me gusta la zona por seguridad, por lo que quieras, pues la vendo, ¿no? A lo mejor sin urgencia, pero la vendo, ¿no? Y el detalle es que ¿cuánto estuviste pagando hipoteca en ese año? Hasta ese año. Entonces, ahí está el negocio, porque yo sí lo veía de chin, ya se me fue cuánto. Y estaba viendo, saqué en un Bancomer, que ese está bueno, estos se llaman, mi estimado, se mete, imagina ahí el tema de que saqué el tema de cuánto costaba una hipoteca de 2.5 millones, y es poquitito lo que se va a capital, de los 26,000 pesos que pagas al mes, como 2,000 pesos se va a capital, lo demás se queda en el banco y pagando distintos gastos. Son más de 20,000 pesos que se vaya. Yo lo que decía, si estás pagando una casa de 2.5 millones, pagas 26,000 pesos de hipoteca, pues la mitad, busca una casa donde te ajuste con 12,000 pesos al mes, que es una buena zona, y los 12,000 pesos pendientes o 14,000 pesos pendientes lo metes en un fondo, que eso lo imagino que ahorita después vamos a hablar, pero es así básicamente. Entonces nos enfocamos o nos evitamos a, ¿sabes qué? Dejar mi billete a un banco, pues básicamente yo siento que se lo estoy dando, porque me pueden pasar 1,000 cosas en 20 años. Correcto, o sea, entonces de alguna manera hay un poco no usaste esta palabra, la voy a poner yo, como de esclavizarte un poco o amarrarte un poco, te deja como sin muchas opciones el hecho de comprar una casa. Esa es tu versión, perfecto. Porque te pueden pasar 1,000 cosas negativas en tu economía y que pueden hacer que tal vez quedes mal en el banco. Ok, perfecto. A ver, José Luis, una pregunta. ¿Cuál es el mejor? Va a parecer que me cambio de tema y no, pero estamos en el chisme. Oye, José Luis, ¿cuál es el mejor? ¿Es crédito hipotecario? O sea, es como, tú eres un broker hipotecario. Tú puedes obtener créditos con diferentes bancos en Jalisco
Y si yo voy contigo, tú me puedes, yo te digo, este es mi perfil y tú me das opciones. Entonces, ¿cuál es el mejor crédito hipotecario? ¿Y cuál es el mejor cliente para el banco? Si hay un cliente o un perfil ideal para un banco en general. Claro, mira, fíjate que esta pregunta se puede responder de dos maneras, de la manera financiera y de la manera, digamos, coloquial, que usamos cuando me preguntan cuál es el mejor crédito que existe, la respuesta que dice la gente es el que te autorizan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas uno quiere buscar, digamos, por la mejor tasa de interés, las mejores condiciones, pero pues tampoco sabemos si eres perfil para el banco, ¿no? Ahora, hablando Correcto. ya desde el tema o sea, esto es una respuesta coloquial, desde el punto de vista donde tenemos un escenario ideal, un escenario perfecto, y obviamente actualmente ya todos los créditos son en tasas fijas, pagos fijos, pagos a capital sin penalización, sobresaldo absoluto y todo lo demás, ¿no? O sea, ya nos generan mucha certidumbre, pero actualmente financieramente hablando, los bancos que nos denotan o que nos dan las mejores condiciones financieras está con un esquema nuevo, innovador, que viene resultante de poder generar competencia a otro producto que salió en la pandemia, que también fue un producto muy innovador y que dio muy buenos resultados, que es Santander. Santander tiene un esquema muy bueno que se llama Santander Free, donde precisamente ellos, entendiendo esta parte que acaba de decir, por ejemplo, Miguel, este esquema ya no te cobra seguros, ni de vida, ni de daños, ni comisiones diferidas, solamente es capital de interés. Gracias. Y estás Gracias, asegurado. Dios del cielo. Ajá. Sí. Estás asegurado. Que ojo, vamos a ser sinceros, es un juego de números. Las tasas de interés son un poquito más altas, entonces por ahí pues, uno dice, bueno, pues ahí es como se recupera lo que no estás cobrando, pero al final del día trae un juego extra donde dice, bueno, pero si me pagas puntual, después del tercer año te empiezo a bajar tu tasa de interés y por ende va bajando tu CAT y por ende cada vez tu mensualidad, como siempre es la misma, cada vez se da más a capital más rápido que un esquema tradicional hipotecario, y el esquema, en vez de acabarse en 20 años, se liquida en 16 años, 3 o 7 meses, ¿no? Dependiendo de la cantidad. Entonces, son esquemas que están respondiendo un poquito, ojo, nunca va a dejar de ser de negocio para el banco dar una hipoteca, eso es un hecho. Entonces, pero van respondiendo un poquito a esta necesidad del mercado y a este mercado cambiante y a este mercado inteligente, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya actualmente con toda la facilidad de información que tienes desde tu celular, pues ya por lo regular los clientes nos llegan bien investigados, nos llegan ya bien letrados y bien nutridos de información. Entonces, y actualmente financieramente hablando, los mejores esquemas están en Santander, que es este esquema, Banorte, que tiene un esquema que salió como para hacer un poquito de competencia con ellos, que también es muy bueno. Y pues bueno, prácticamente financieramente hablando, que es la respuesta que yo te puedo dar, actualmente son, digamos, los dos mejores créditos. Respondiendo a tu segunda pregunta y para no alargarme tanto, para que no parezca monólogo, ¿cuál es el perfil ideal? ¿Qué te puedo decir? Un perfil ideal para un banco es alguien que tenga excelente historia crediticio, excelentes ingresos y una certidumbre de poder pagar el crédito hipotecario en tiempo y forma, ¿no? Y alguien, pues obviamente, que tenga la edad suficiente para poder hacer esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es, a mi manera de ver, José Luis Luna y Creditaria Jalisco, el perfil ideal? Una persona jubilada, entre 55 y 60 años tal vez, que es un promedio de edad de las personas, de los baby boomers que ya están jubilándose o que ya están jubilados y que tienen un ingreso estable, pues, y ellos todavía tienen una expectativa de vida muy amplia, a los 55 años, 58 años, y con un ingreso que ya nadie se los va a quitar, que es una pensión, una jubilación. Entonces, digamos que ese es como el perfil más sano y el perfil idóneo. ¿Qué sigue después de ahí? Un perfil más real, que es el tema de alguien ya sea asalariado, o sea, como persona física, o sea, empresario, pues que digo, que tenga muy buen buró de crédito, muy buen historial y pues, digo, los ingresos bastante nutridos para satisfacer el pago mensual, ¿no? Entonces, estos, digamos, son los perfiles ideales para los bancos. Ideales para los bancos. Ok. Y normalmente un banco, para poderte autorizar y esto, dices que lo excelente es que tengas un excelente historial crediticio. ¿Cuántos puntos es como donde el banco dice, este es mi gallo? O sea, estos puntos ya es un cliente verde. Mira, la verdad que el tema del puntaje, digo, es un poco relativo, el famoso score, ya que cada banco tiene su score interno. Te puedo decir que arriba de 680, 690 puntos, 700 puntos,
pero, pues, digo, cada banco tiene su score interno y sus políticas de aceptación. Digo, cabe mencionar que, por ejemplo, yo estoy mencionando de un perfil ideal, ¿no? Que compruebe ingresos, pero de repente hay bancos que atacan otro segmento del mercado, otro perfil de clientes que también no tiene que ser perfecto para que también puedas tener una hipoteca. Pero obviamente esto también te repercute y te castiga en tu tasa de interés, ¿no? Entonces, el banco le está apostando mucho. Hay bancos que ya tienen también la economía informal, que cada vez es menos, pero también hay bancos que tienen por ahí el tema de la economía informal pues, hay bancos que se adecuan, digo, un poquito al tema del mercado, ¿no? Entonces, Okay. pero sí cada banco tiene su modelo de aceptación y con algunos parámetros internos cada uno de ellos. Excelente, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, José Luis. Muy bien, siguiente pregunta, Miguel. Es parece juego de televisión, ¿verdad? Y por 100 puntos. No es cierto. Oye, Miguel, ¿comprar una casa es una inversión o es un patrimonio? Si no, ¿y por qué? Y, por ejemplo, si no puedo comprar una casa porque estamos hablando de que el nivel de ingresos versus lo que me pide el banco para poder enganchar y parece imposible poder ahorrar la mitad de la casa, mejor ahorro el 10%, etcétera. ¿Qué otra manera tiene un millennial de hacer un patrimonio? Sí, o sea, una casa es inversión, sí, depende. Si no la pagas en hipoteca, sí es una inversión a mi punto de vista. Si no es pagada vía hipoteca, porque si vemos una casa, lo que mencionamos, y me fijo mucho en ese tema, una casa de 2.5 millones, una hipoteca en Bancomer, en 20 años pagaste 6.7 millones. Entonces, en 20 años, una casa, mi estimado, más o menos aquí en Jalisco, ¿cuánto aumenta el costo de la casa? Costaron del 7 al 10% es el aumento anual, ¿no? Depende de la zona. Según yo, es como un 6% del promedio en México. Sí, ¿no? En México es como del 7, un poquito más alto por la zona. Ajá. Un poquito como... Sí, sí, me imagino que aquí en Jalisco sí, es como un poquitito más alto. Estaba viendo el dato. Y el hecho es que si le ponemos eso, el 7%, en 10 años es el 70%. En 20 años ya es casi el punto que en 20 años aumentó un 150, 200% lo que costaba esa casa. Y tú pagaste eso únicamente al banco. Entonces, tienes que vender tu casa de 2.5 millones en 20 años, a lo mejor lo vendes en 8 millones y tal vez le sacaste 1 millón a una casa que ya tiene 20 años de vieja. Entonces, a mi punto de vista, si tú la pagas una casa en un tema de hipoteca, no es una inversión, a mi punto de vista. Okay. Y en ese caso, tiene que ser que tengas el capital. Y contestando al segundo punto, ¿qué pasa si no tengo el capital? O sea, ¿cómo me hago de una casa? De un patrimonio. O sea, porque casa, en la mente de la mayoría es casa es igual a patrimonio. No tengo casa, no tengo patrimonio. Entonces, suponiendo no alcanzo o me es imposible o se ve monstruoso el comprar una casa, ¿qué otra opción tengo como millennial que porque las estadísticas hablan solas, pues, para de hecho, comprar o para hacerme mi patrimonio? Hay diversos mecanismos y de esos mecanismos hay dos, convencional y no convencional. El no convencional posiblemente no tiene ni aval de Conducef, ni de Comisión Nacional de Bancos, ni de temas de alguien que te defienda en dado caso que este mecanismo que utilices te quede mal. Y el mecanismo convencional, que de todos, pues yo me enfocaría más al tema de buscar compañías que gestionan activos, que manejan fondos de inversión y que te hacen un hábito mensual, el cual, pues igual y más buscar mecanismos que además de que te cases X cantidad de años, dando un pago mes con mes, te den pie o facilidad a que el día del mañana disminuyas tu pago, aumentes tu pago, que te den como esa flexibilidad, porque en una hipoteca no puede ser así. Una hipoteca, si tú estás pagando tu pago mensual de hipoteca, imagínate que te está yendo bien y todo y puedes pagar una hipoteca. El único medio que existe con el cual tú disminuyas el pago de tu hipoteca, en hipotecas convencionales, como ya lo veíamos, es a que pagues a capital. Pero si ya estás topado con tu pago de hipoteca,
y ya estás topado, pues ya ni cómo disminuyas. Entonces es buscar un mecanismo el cual te dé esa flexibilidad de que ¿A qué te refieres disminuyas. con que ¿A qué te refieres con que estás topado con tu pago de hipoteca? ¿Te refieres como a que yo no puedo pagar más que mi mensualidad o a qué? Exacto, puede ser que sea el común que que pase, no sé, de mi nómina, ya estoy topado a esa hipoteca, ya no puedo pagar más, porque si pago más, dejo de pagar tal vez cosas básicas en mi economía. Entonces, Ya. en una hipoteca, si yo no puedo hacer eso, si no puedo dar mis pagos a capital con el fin de disminuir el pago de mi hipoteca, pues oye, quedo topado. En cambio, buscar un mecanismo el cual que tenga esa flexibilidad, vaya, que estés pagando mes con mes, que te sientas cómodo, que si tal vez ese mes se te dificultan 5,000 pesos, puedas disminuir tu pago. Entonces es como mecanismos, ir más enfocado a mecanismos así, porque como somos millennials, somos muy así de que tal vez en un mes me voy de viaje y me da igual. Y muchas veces es muchos jóvenes que se van de viaje, me da igual si me afecta económicamente en 2 meses, yo me voy. Entonces, buscar ese incentivo o ese tipo de mecanismos, ¿no? Ok, oye, ¿y tú, José Luis, qué opinas? ¿Tú crees que una casa es una inversión o es un patrimonio? Mira, yo creo, y digo, y escuchando ahorita lo que, digo, lo que dialogaban, creo que hay diversos puntos o diversas aristas de las que tú puedes, digo, analizar este razonamiento, ¿no? Este punto importante. La, Yendo más allá, creo que es un tema de cultura financiera. ¿A qué voy con esto? Ok. Digo, mencionaba ahorita, por ejemplo, Miguel, dice, ¿sabes qué? Pues, digo, ¿qué pasa si ya estás topado, si ya estás hasta el cuello con el agua, no puedes con las deudas? El banco obviamente mide riesgos, ¿no? Y el banco lo que hace justamente este factor que tú mencionabas, Abril, al inicio, donde el banco te permite endeudarte, tú mencionabas el 30%, que yo te dije, ya es hasta el 50%, hay bancos que es el 45%, el 40%, unos que todavía son un poquito más reservados, el 35%, dependiendo del perfil del cliente. Pero esos porcentajes que doy es cuánto te permiten endeudarte para pagar la simple hipoteca o el hecho de la hipoteca en función de lo que ganas. O sea, de cada 10 pesos tú puedes destinar entre 40 entre 4 y 5 pesos para pagar un mini inmueble, ¿no? Entonces, aquí quiero ir con todo esto. Y el banco hace este análisis y te pone estos porcentajes porque en teoría te dice que el otro 60%, 50 o 65, dependiendo lo que sea el restante, con cada uno de los bancos, es para que tú justamente tengas para vivir. O sea, el banco tampoco te va a prestar si tú ves que ya estás topado en los gastos. Entonces, si el Sí. banco te presta, es porque bajo el análisis que él hizo de ingresos comprobables que tú mandaste como cliente, es porque él dictaminó que tú puedes pagar esta hipoteca y subsanar todas las demás necesidades básicas de entrada, más aparte, pues viajar o ropa, lo que quieras, ¿no? Entonces, si tú ya como cliente o como individuo pierdes de foco estas capacidades, pues obviamente pues sí vas a tener un problema, ¿no? Pero creo que ya es más un tema, no porque adquieras una hipoteca, sino porque tu cultura financiera no fue la adecuada o tu estrategia financiera para poder tener todo lo que necesitas. Vamos, si quieres estar más holgado, pues tal vez adquieres un mínimo un poquito más barato para que puedas seguir teniendo todo el tema de viajes y todo lo demás, ¿no? Cada caso es diferente, me queda claro, pero el punto que quiero llegar como resumen es que el banco, el análisis que hace para otorgarte un crédito es cuidando que justamente tú como cliente puedas seguir teniendo y cubrir las demás necesidades. Si ya el cliente, después de que le da una hipoteca, absorbe más deudas, la cual hace que le imposibilite o lo haga estar topado, como comentaba Miguel, solamente creo que ya es un tema de cultura financiera más que la De hipoteca per educación, sí, se. de Sí, presupuesto. exactamente, más que per se que la hipoteca sea algo malo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí creo que Claro. va un trasfondo un poquito más allá. Que yo siempre he dicho que educación financiera tiene que ser una de las materias en la escuela, sí o sí, secundaria y Sí, prepa, incluso universidad, sí. pero bueno, eso ya es otro tema para otro podcast, ¿no? Pero al final del Ya día creo sé. que Ajá. yo sí lo veo como un patrimonio. Obviamente, yo siempre he dicho, los créditos son buenos si sabes usarlos, ¿va? Hay que Correcto. entender Ajá. Si sabes cómo usarlo, poder dejas un sacarle, rayo, sí, si sabes, no si te los dan. sí, Sí. Ajá. exactamente, sí. Entonces, hay que entender cómo usar el dinero. Digo, ¿a cuántos empresarios no han escuchado que dicen, no, es que yo mi negocio no lo corro con mi dinero? Yo saco créditos
para trabajar con el dinero ajeno, porque saben y ojo, esos créditos que los empresarios sacan son mucho más caros muchas veces que una hipoteca, porque los créditos empresariales son más caros. Entonces, que un empresario exitoso financieramente hablando venga y te diga, mi empresa corre con el dinero ajeno, que el dinero ajeno es una financiera o un banco, entonces es porque algo hay detrás, saben usar el crédito como tal, ¿no? Entonces creo que ahí hay un poquito más de trasfondo que se puede analizar para poder, entender. Te voy a dar un ejemplo de 30 segundos rapidísimo. Una vez una amiga me dijo, saqué con mi tarjeta de crédito y compré maquinitas de chicles y eso para poner dice, sí, no estaban sin interés, me estaban cobrando interés, me dice, pero ese crédito que yo lo usé para adquirir algo que me iba a dar más, o sea, para pagar ese crédito aún con el interés y me daba ganancia, ¿no? Entonces, el crédito fue bueno en ese ejemplo, ¿no? Entonces, con el crédito hipotecario puede pasar algo similar, hay que saber bien qué comprar, hay que saber cómo usar el crédito y hay que tener una educación financiera para poder hacer que el crédito funcione. Correcto. Miguel, ibas a comentar algo. Y contestando y sumando tal vez a lo que mencionaba acá mi buen amigo, que el tema de Bancomer o el tema de bancos, obviamente checan cómo estás en esa etapa. En 20 años pueden pasar 1000 cosas, como qué pasó, y aquí tengo la estadística, el COVID-19 dejó sin empleos a 12.5 millones de mexicanos. Entonces, en 2020 es un tema que nadie veía venir. Yo tengo clientes que en su momento me llamaban, ¿sabes qué, Miguel? Me estaban pagando X cantidad, me están diciendo que me tienen que pagar la mitad hasta no ver qué va a pasar con este tema de pandemia. Entonces, caos que obviamente una pandemia no había pasado en 100 años. Y también el caos de las hipotecas en 2008 no había pasado desde los 70s. Entonces, de ese tipo de temas, incluso de ese caos que hubo en 2008, tal vez no había un antecedente como tal. Entonces, económicamente hay muchas cosas que te pueden estar pasando que te afectan a tu economía, más allá del tema que tal vez en un inicio sí te iba súper bien y el banco te aceptó, y en 10 años pueden pasar 1000 cosas que no están en tus manos. Entonces, si nos vamos hacia un tema de inversión, pues oye, en COVID-19 veíamos 12.5 millones se quedan sin empleo, pero índices como el Nasdaq 100 acabó con positivos de un más 50, más el tipo de cambio acabó con un más 60 y tantos % en positivo. Entonces, como... Las inversiones en bolsa. Oye, nada más perdón, José Luis, comenta. Perdón, no, y creo que vale la pena mencionar esto porque estamos hablando justamente del tema del patrimonio, del tema inmobiliario, hipotecas. Fíjate que en la pandemia, y en lo personal fue algo que también nos pasó aquí en la oficina, el sector inmobiliario y por ende el sector financiero, hipotecario, por así decirlo, creció radicalmente. Creció. ¿En serio? Te lo prometo. O sea, si tú le preguntas a cualquier broker y a cualquier inmobiliaria o desarrollador, te va a decir que el 2020, 21 y 22 han sido de sus mejores años. Creció muchísimo. Entiendo que como en toda tragedia, habrá quien vio la luz y habrá quien vio la oscuridad, como en toda tragedia existe, pero al menos yo sondeando con mis colegas, con las inmobiliarias con las que trabajamos, con los desarrollos, 2020, 21 y 22 han sido los años más prolíferos en los últimos años para el sector. Sí, bien dicen que el dinero no se acaba, ¿verdad? Solo cambia de manos. Más cambia de manos. Oigan, hay una serie que se llama Cómo hacerse ricos en Netflix, que es un asesor financiero que se llama Ramit Sethi. Hay una frase que me encantó que dice, hay un episodio sobre rentar versus comprar, y él dice, mira, toma en cuenta que cuando tú rentas una casa, el pago de tu renta es el pago más alto que vas a tener por vivienda. Y cuando tú compras una casa, el pago de tu hipoteca es el pago más chico que vas a tener de vivienda, porque ahí se le suman impuestos, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y de renta, pues realmente el mantenimiento, restaurar la casa, cualquier cosa que necesite la casa, la paga el dueño, no el que renta. Entonces, como que a partir de ahí. Ahora, déjenme meto mi cuchara como asesora. Esto que tú dices, José Luis, de que los bancos ya dicen, bueno, si gana 20 le presto hasta 10, que es el 50% de lo que ganan, a mí me preocupa. A mí me preocupa esto.
yo creo, igual ahorita José Luis me desmiente, ¿no? Pero yo creo que es básicamente porque con el 30% no le ajusta al banco para prestarnos algo. Entonces lo subió. No porque nos alcance, sino porque para podernos dar un préstamo. Ojo, no es financieramente saludable deber el 50% de nuestro sueldo. Porque para ahorrar deberías de ahorrar entre un 10, tan solo un 10 para tu retiro, más otro 10 para otras metas. Y luego, aparte, tus gastos fijos no pueden ser más del 50%, pero pues si tienes una hipoteca, pues eso le puedes bajar, ¿no? Hasta el 30 quizá. Y luego, aparte, tienes que divertirte. Y luego, aparte, tienes que sumarle que como estás pagando una hipoteca, pues tienes que sumar otro 30% o sea, bueno, me refiero que si estás pagando 10,000 pesos de hipoteca, tienes que sumarle el 30% de lo que pagas, o sea, 13,000 para cualquier otro gasto. Tienes que contemplarlo, si no lo requiere la casa, lo tienes que ahorrar porque hay gastos hipotecarios cuando agarras la casa y cuando la terminas de pagar. Entonces hay que empezar a contemplar todo eso. Entonces, yo siempre les digo, en el presupuesto es como el tiempo. O sea, tú debes administrar el dinero igual que el tiempo. Si tú vas a irte a una junta donde vas a durar media hora, el GPS te dice media hora, no puedes irte con media hora. Tienes que irte con 45 minutos, porque tú no sabes qué va a pasar. Tienes que tener siempre una holgura. Y eso pasa también con el presupuesto. Hay que tener una holgura mi presupuesto es de tanto al mes. Contemple una holgura porque siempre va a haber gastos inevitables que no puedes postergar, ¿no? Entonces, y que son necesarios. Entonces, es lo mismo que era aquí mi comentario de valor. Ahora, tomando esto en cuenta, José Luis, ¿cuántos millennials, tú que ya tienes mucho tiempo en esto, que realmente compran una casa, cuál es la estadística o la expectativa de que en verdad la terminen de pagar en 20 años? O sea, que terminen 20 años y que no a medio tiempo la vendan. O sea, que de verdad digan, es mi patrimonio. Claro. Mira, si estamos hablando de millennials, que estamos hablando que tal vez es personas que nacieron entre, creo que el 81, 82 y el 93 más o menos. Digo, estamos hablando de que son, ajá. Sí, perdón, 95, estamos hablando tal vez de que son personas que andan entre los 27 y los, ¿qué te gusta? 40 años más o menos, ¿no? Más o menos, ajá. Digo, de entrada, obviamente, difícilmente he tenido un cliente que ya haya liquidado millennial, su crédito, y sí siempre, y créeme que es una constante, el cliente siempre dice, no, ¿sabes qué? Yo pienso prepagar este crédito para irme a los 20 años. Es el comentario número uno, ¿no? Que tú ya dices, bueno, ojalá lo hagas, pero sabes que de repente viene todo este tema de, pues dices, bueno, traigo 100,000 pesos que me sobran, me voy a Europa. Traigo 100,000 pesos que me sobran, me compro un carro. Entonces, de repente se puede ver un poco complicado, ¿no? Porque ya vienen más otras prioridades, por llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proyección de que se vayan a los 20 años? Sinceramente, yo creo que de cada 10 clientes, aproximadamente el 70%, 7 clientes, se van al plazo total. El resto sí lo liquidan antes del plazo. Que quiero pensar que también por eso viene todo este tema de la reestructura en los tipos de créditos, de que ya los créditos, aunque los contratas a 20 años, el banco te da una bonificación o un premio si pagas puntual para que el crédito se liquide por todas las variables que conlleva en 17, 16 años como tal, ¿no? Entonces, creo que otra vez, vuelvo a lo mismo, la educación financiera todavía no está al punto donde entendamos cómo poder usar el crédito de manera correcta para poder sacarle el jugo y que no sea provecho, ¿no? Sí. Exactamente, y que no sea clavo en el ataúd, ¿no? Perfecto. Oye, Miguel, entiendo que tú eres como más pro rentar casa. Platícame. ¿Tú recomendarías rentar casa por cuánto tiempo, bajo qué condiciones, o vitalicio, o cuál es tu idea sobre rentar casa? Tengo mucho el esquema que hice antihipoteca, va muy enfocado hacia allá, puesto que la idea es que estés pagando X tiempo, no sé, 10, 15, 20 años, según cómo esté tu economía, hasta que tengas el capital suficiente con el fin de que tú tengas, o sea, que tú decidas dónde pagues una casa, pues dónde te hagas dueño de una casa, pero tú ya tienes el capital. Entonces pueden pasar 10 años, 15 años, no sé. Entonces, pero esa meta ya la pongo yo en mi economía o la pone mi cliente en su economía.
Entonces, vamos enfocado hacia allá. No te diría, oye, quédate a vivir 20 años en casas y cámbiate cada tan tiempo. Pues no, o sea, la idea es que hagas en conjunto esto y que hagas en conjunto un esquema en el cual estés metiendo mes con mes hasta que con ese fondito que estás haciendo te ajuste para tener una casa. O inclusive, si no te ajusta todavía, pues ya no es lo mismo que saques una hipoteca de 500,000 pesos a saques una hipoteca de 2 puntos y tantos millones de pesos. Ok. Disculpen, tengo una hija. No hay problema, un perrito se te puso. Un tema que me puso a pensar de lo que comentan ahorita. Por ejemplo, de repente, y me ha pasado, y o sea, literal, en vivo de todo color, que de repente hago una cotización y le digo al cliente en cuánto le queda la mensualidad con el enganche disponible que tiene en ese momento, y el cliente me dice, ¿sabes qué, José Luis? Me voy a esperar 6 meses porque viene mi aguinaldo, mi bono, bla, bla, ¿no? Y quiero juntar más enganche para que me baje la mensualidad. Y dices, ok, te espero 6 meses, un año, no pasa nada. Me pasó con un cliente, llegó a los 8 meses, me dice, ¿qué crees? Ya junté los 200,000 pesos extras para que me quede la mensualidad como yo quería que me quedara. Súper bien. Regresa y me dice, triste, ¿sabes qué? Hay que hacerlo ya. Dice, porque esa casa que quería, pues sí, ya junté 200,000 pesos más. Pero ¿qué crees? Pero ya cuesta 250,000 pesos más. ¿Y qué crees? Sí, o ya sea, no está igual la que no me le gustaba. alcanzó. Sí, dice, ya no está donde me gustaba. Ya ahora la que me alcanza está 2 cotos adelante. Entonces, digo, de repente el tema de decir, bueno, para poder ahorrar, para que llegues a un punto donde dentro de 15 o 20 años puedas comprar una casa donde, en efectivo, porque no me atrevo a decir donde tú quieras, porque tal vez qué tanto tienes que ahorrar y que tu capacidad te lo dé, porque ya dijimos que los promedios de ingresos andan entre los 15 y 30,000 pesos, el 70%, 75% de la población, para que tú puedas llegar dentro de 15, 20 años a comprar una casa de 2 millones y medio, 3 millones, es de entrada, ¿qué va a costar en aquel tiempo 3 millones de pesos? 2.5, 4 millones de pesos. Si al día de hoy ya una casa de 3 millones te la encuentras a las afueras de periférico, como estamos platicando ahorita, y aparte de eso, ¿dónde la vas a encontrar? Si ya ahorita tienes que irte del periférico 40 minutos, imagínate en 15, 20 años, ¿no? Digo, puede haber una reestructuración y una zonificación de tal vez ya las zonas del centro, ya con el paso del tiempo tal vez se reestructuren, se actualice y pasen nuevos desarrollos, pero volvemos a lo mismo que bien mencionaba Miguel. En 20 años pueden pasar un montón de cosas. Entonces, ¿por qué no asegurarlo ahorita? Que de alguna manera, y no quedarte con la incertidumbre de qué va a pasar dentro de 20 años para ver dónde puedes comprar y dónde no. Sí, pues hay incertidumbre hasta qué va a pasar la siguiente semana, ¿no? Ahora en 20 años. Oye, una pregunta. Hay el rumor de que, bueno, es como un mito, no sé si es un mito o es un hecho, que los bienes raíces es la mejor inversión. O sea, es como, compra una casa porque nunca va a perder el valor, la idea es vivir en ella, pero si mañana decides venderla, siempre le vas a sacar lana. Y yo tengo esta duda, ¿en verdad siempre hay plusvalía en un bien raíz? O sea, ¿es algo que yo puedo confiar que es una inversión segura, José Luis? Mira, la tendencia en valores te lo denota que sí. Y digo, la mayor prueba es que llegó una pandemia que fue algo nunca antes pensado. No voy a decir nunca antes visto, porque tal vez hace 100 años, 150 años, tal vez algo se vio, pero al menos en la era moderna, Dios sabe que no se había visto, percibido, vivido, y a pesar, y sobre todo los pronósticos, siguió creciendo el mercado, los costos, los valores. Entonces, al día de hoy, mi respuesta es sí, siempre crece, siempre ha crecido. Pueden llegar temas como dicen que explote la burbuja, como pasó en su momento en Estados Unidos, y también lo viví de cerca con algunos familiares donde ellos compraron un mes antes, por así decirlo, un bien inmueble en 10 pesos, reventó la burbuja y ya costaba 7 pesos al siguiente día, ¿no? Y ellos pagando una hipoteca sobre una casa de 10 pesos que ya no costaba 10 pesos, costaba 7 pesos. Pero ¿qué crees? Chale. Años después, ya está otra vez pulverizada esa zona, ya otra vez tu casa cuesta más de lo que tú pensabas que iba a costar. Entonces, al final del día, sí todo puede caer,
pero todo se acomoda y por inercia vuelve a subir, ¿no? Hablando del tema Como cualquier inversión, ¿no? Inmobiliario. Ajá. Como cualquier inversión. Sí. ¿Qué ha pasado con los bitcoins, por ejemplo? ¿No? O sea, de repente suben, de repente bajan, de repente recuperan, de repente el dólar. ¿Para qué voy tan lejos? El mismo dólar, ¿no? Entonces, Sí. pero siempre hay una tendencia hacia arriba, porque los mercados es lo que buscan, el mejorar, el generar. Entonces puede haber momentos donde baje, pero siempre se Ajá. va a buscar y los mercados van a hacer la estrategia para que tome otra vez su rumbo hacia arriba, ¿no? Porque es hacia donde vamos. Correcto. Es que igual como cualquier inversión, si decides invertir en bienes raíces como inversión, con la idea de un día venderlo más caro de lo que lo compraste, o sea, hay que estudiarlo bien, ¿no? A ver, voy a pagar tanto en tanto tiempo y en cuánto dinero estimo venderlo. O sea, hay que estudiarle bien y no dar por sentado. Es bienes raíces, no ocupo estudiarle mucho, ¿no? Porque a mí me pasó cuando alguna vez compramos una casa, la verdad no lo estudiamos, o sea, salió la hipoteca, el pago, no sé qué, y llega un punto en que tú mismo te preguntas, ¿cuándo ahorrabas eso antes de la hipoteca? ¿Qué te hace pensar que podías pagar una hipoteca, etcétera, ¿no? Ahora, oye, Miguel, hablando del tema de que tú tienes un taller antihipotecas, o sea, hasta el nombre está morbosón. Platíquenos así en breves detalles para que vayan al próximo taller que hagas. ¿De qué se trata esta estrategia, que más que taller es una estrategia antihipoteca? Pues básicamente esto complementa lo que veníamos, lo que venías diciendo de que imagínate en 20 años una casa de 2.7 millones que valga eso, no, la idea es que no sea así. La idea es buscar un mecanismo que te esté dando más que inflación. Entonces, en el tema de antihipoteca, pongo mucho ese ejemplo de que tal vez estás pagando una casa de 2.5 millones hoy, una hipoteca de 26,000 pesos al mes, que en 20 años pagaste casi 7 millones de pesos. Entonces, pues busquemos un mecanismo que te dé más que eso. ¿Qué mecanismos hay o qué fondos hay? Aquí tengo en pantalla un ejemplo que es el Standard & Poor's 500. En 18 años te dio un más 286% en Estados Unidos. Al tipo de cambio de aquí en pesos mexicanos es casi un 500%. Ya convirtiéndolo al peso. Ok, es un 500%. 5 veces más de lo que yo invertí. Si nos vamos a un Nasdaq 100, que son las 100 compañías de tecnología en Estados Unidos Unidos dio en 18 años un 882%. Ok. ¿Y en al pesos? Tipo de cambio, 1,256%. En Entonces, 18 años, ok. ¿Cuántas casas me hubiera comprado con eso? Ok, ajá. Es que es el tema y tienes el hábito. Al final de cuentas es buscar un mecanismo que tal vez hoy en día, en vez de una hipoteca de 26,000, divide la mitad en un fondo que vaya destinado igual 50 y 50 en Nasdaq 100, 50 en S&P 500, que son las 500 compañías top en Estados Unidos. ¿Y qué tienen de bondad estos índices? Al menos Nasdaq 100 cada año sustituye a las compañías que dan negativo y el S&P 500 cada 90 días sustituye a las compañías que dan negativo los últimos 6 meses. Entonces, déjame, hago esto, bajo de nivel un poquito esto. Cuando estamos hablando de que los índices sustituyen a las empresas, entendemos que los índices son como un pastel, que un pastel tiene diferentes ingredientes mezclados, ¿no? Y entonces cada vez que yo invierto en un índice es como si yo comprara una rebanada del pastel, donde por un bajo costo estoy teniendo las propiedades de todos los ingredientes. Hay pasteles de 500 ingredientes, de 100, etcétera. Cada uno de estos ingredientes, llamémosle emisoras o empresas. Entonces, cuando Miguel habla de que se sustituyen las empresas, es cuando un ingrediente no está tan chido, lo quito y pongo uno más chido, lo que hace que mi promedio siga arriba o siga positivo para mis inversiones, lo que es una inversión de alguna manera estable entre comillas, pero de alguna manera podría ser, como ese, difícilmente tiene 2 años negativos. La última vez que pasó fue en el 2000, que fue lo del dot-com, cuando decían que del 99 al 2000 las compus estallaban. Siguiente año, exacto, eso fue siguiente año, atentado del 9/11, siguiente año, invasión de Afganistán, de Estados Unidos a Afganistán. Son los años que dio negativo. Antes de eso fue hasta 1972. Entonces, difícilmente ese índice te da 2 años negativo. Ese es el motivo, que constantemente están cambiando las compañías que dan negativo.
que de alguna manera, híjole, yo creo, no sé tú qué opinas, José Luis, pero comparar una casa con un índice, creo que es algo que no se debería de hacer. Porque para empezar, la inversión es diferente. Bueno, casi igual. Pero yo veo la casa como algo un poquito más. Es una combinación entre renta fija y renta variable. La casa es como un mixto, porque es un pago constante pero chiquito, es como una plusvalía chiquita pero constante. Y renta variable o invertir en bolsa, es como tener pues un día muy bien y otro año como el año pasado, que en -20, y luego así, ¿no? Entonces, de alguna manera, quizá lo que deberíamos dejar de hacer como humanos, como mexicanos, es tratar de competir bolsa con bienes raíces, ¿no? Creo que al final las dos deberían ser, si nos gustan los bienes raíces, podrían ser parte de nuestro portafolio, pero no todo nuestro portafolio, aunque por el valor de una casa es casi imposible que no resulte más del 50% de nuestro portafolio, ¿no? Ahora, José Luis, ya es la última pregunta, chicos, ya los voy a soltar. Mira, fíjate, normalmente un comentario común, así como todos tus clientes te dicen, yo voy a pagar mi casa antes, yo le voy a abonar antes a mi casa, yo voy a terminar de pagar mi casa en 10 años, etc. Un comentario que nos hacen mucho a nosotros es, les decimos, los asesores, oye, ¿de qué vas a vivir en tu retiro? De mis rentas. ¿Cuántas casas tienes? No, ninguna, pero es mi plan. ¿Qué tan viable es para un millennial? Porque lo más seguro es que a lo mejor, porque somos hijos de baby boomers, probablemente heredemos un terrenillo, ¿no? Por ahí, que no se dispute entre los hermanos o que no aparezcan hermanos, ¿no? Pero, ¿qué tan probable es que un millennial viva de sus rentas? Como lo están haciendo muchos baby boomers ahora. Fíjate que mientras formulabas la pregunta, que estaba casi seguro que iba para allá, estaba pensando y recapitulando un tema donde platicamos de que los millennials actualmente, que tal vez no es que no quieran, sino que no pueden adquirir un bien inmueble en función de las estadísticas y en función de que el 70% de la población gana entre 15 y 30 mil pesos, bla, bla. Pero fíjate que algo que yo he comentado con mis colegas, porque, digo, así lo hacemos, somos competencia, pero al final del día, pues somos aliados, somos amigos, somos colegas como tal per se. Fíjate que algo que hemos detectado es que, al menos hablando de nuestra zona, Zapopan, hay mucho millennial que gana muy bien, exageradamente bien. Y yo tengo clientes, yo, José Luis Luna, me atrevo a decirte que con los 2 dedos de las manos me hacen falta para contar el número de clientes que tengo, millennials, que actualmente ya van por su segunda o su tercera hipoteca. ¿Por qué? Okay. El mercado evolucionó también junto con nosotros. Y muchos millennials están viendo como una oportunidad de negocio sus rentas, pero no la renta tradicional de decir, le rento la casita por 10 años o por 5 años al vecino, ¿no? Sino que está el famoso Airbnb, por ejemplo, ¿no? Donde un Airbnb te está diciendo que tú puedes generar hasta 2, 3 veces más de lo del costo de tu hipoteca. Hay empresas, déjame decirte que yo he ido a presentaciones de desarrollos, donde ya los desarrollos, cuando hacen una presentación de sus departamentos, llevan a empresas que se dedican a la administración de departamentos para Airbnbs. ¿Y por qué los llevan? Porque ahí ellos te dicen, a ver, este departamento cuesta 4 millones, tú das el 10% de enganche, entonces te quedan 3,5 millones de crédito, 3,6 millones de crédito, es un pago mensual de 38,000 pesos, pero ¿qué crees? Este departamento que cuesta 4 millones, cuesta eso porque está en muy buena zona, ¿y qué crees? Aquí está nuestro sistema, que va ligado con las plataformas del Airbnb, que nos mandan datos donde nos dicen que aquí tú tienes, bajo un porcentaje de utilización del 50%, o sea, 15 días al mes, vas a tener una capitalización de rentas de 45 a 50 mil pesos. Considerando el 50% de utilización, que es el peor escenario. Entonces dicen, pues, ¿qué crees? ¿Vas a pagar tu departamento con las solas rentas en Airbnb? Ahora, ojo, entre paréntesis, hay que ver también qué tanto dura el Airbnb. En la pandemia, el Airbnb fue uno de los segmentos también que fueron afectados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había turismo, pues no había rentas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, y hay mucha duda de la higiene, etcétera. Ajá. Exactamente. Al punto que quiero llegar es que
que sí, la respuesta es sí, sí veo muchos millennials viviendo de sus rentas, pero rentas no tradicionales, rentas que van migrando en función de cómo va evolucionando el mercado, porque el mercado ya no es el mismo de hace 2 años, ni de 3, y menos de 3 que fue antes de pandemia. El mercado es un mercado totalmente diferente. Hay esquemas donde tú compras un departamento y lo compras, pero tú nunca vas a él, que se llama condotel, por ejemplo, ¿no? O sea, tú compras tu departamento con un hipotecario y el mismo desarrollo, ellos te administran, ya sea en marketing turístico y bla, bla, y si quieres ir a todo tu departamento tienes que pedir días, tienes que pedir permiso casi, porque ellos se encargan de rentártelo y de generarte una plusvalía. Es más, para que veas qué tanto ha cambiado el mercado, de una torre de departamentos, si hay 40 departamentos, el desarrollo deja uno sin vender y les dice a todos los 39 más, este que no voy a vender también se va a rentar. ¿Y qué creen? Lo que salga de las rentas es para el mantenimiento del edificio, para, de alguna manera, amortizar un poquito el gasto de ustedes. Entonces, a ese grado ha llegado la evolución del mercado. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad, y yo creo que es entendiendo un poquito la forma de pensar de ahora de los millennials. Y súmale de los centennials que vienen más revolucionados todavía, ¿no? Que en un periodo no más de 5 o 10 años ya van a estar inmersos en esta actividad también. Y en la, o sea, van a ser parte de la economía ya junto con nosotros, ¿no? Entonces, sí creo que los millennials pueden vivir de rentas. Insisto, no la renta tradicional, no hay que ponerlo en ese contexto, sino que van evolucionando el mercado, y el mercado creo que evoluciona de acuerdo a nosotros como individuos. No, nosotros como individuos estamos evolucionando por el mercado. Entonces, la respuesta es creo que sí, pero con herramientas pero diferentes. Hay que adaptarse a lo que va. Es que además los millennials resultamos como bien innovadores, ¿no? O sea, es como, o sea, todo, ya estoy viendo yo, tienen que ser lugares donde perros se acepten en todos lados. Fíjate que yo tengo una teoría, ya para terminar, chicos, y que den sus redes sociales. Yo tengo la teoría y quiero que se quede grabado, porque estoy muy consciente de que va a ser cierta, pero como en 20 años, de que los bienes raíces van a dejar de subir tanto de precio, o se van a estancar, o van a empezar a bajar. Porque la mayoría, mira, así, sin ver estadísticas, de los millennials, la mitad está teniendo hijos y la otra mitad no. Entonces, este boom de vivienda es porque venimos de familias donde somos más hijos que papás. O sea, es papás, 2 papás, 3 hijos o más, ¿no? Era muy rara las familias que tuvieran 2. Entonces, últimamente se está haciendo la pirámide al revés, donde va a haber mucho menos gente que quiera comprar una casa. Entonces yo tengo la teoría y estoy esperando 20 años para comprar una casa. No es cierto, pero yo tengo la teoría de que sí va a bajar, pero sí va a tardar unos 20 años, porque no va a haber, es más un tema de demanda, no va a haber tanta demanda. Entonces quizá empiece a concentrarse un poco o se empiece a dividir mucho los bienes raíces, ¿sabes? No va a haber como medio, sino muy drástico, no muy caras o muy baratas, no sé. Pero bueno, esa es mi conclusión. Y ya para finalizar, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, fue increíble estos comentarios de valor. No fue una guía de cómo comprar casa ni cómo rentar casa, fue más bien una serie de comentarios, de opiniones de expertos que les pueden ayudar a ustedes a que estén como diciendo cuáles son las preguntas que debo de llevarme con mi broker hipotecario o con mi asesor financiero que me está haciendo una inversión para más a futuro contemplar un bien raíz como parte de mi portafolio. Pues nada, chicos, gracias por estar aquí. Nada más comenten si tienen algún evento o redes sociales, algo para que los están oyendo puedan acceder a ustedes. Ok, perfecto. Pues los invito a que me sigan en Manso y Asesores también. Y tenemos un podcast en conjunto con Pablo y 2 amigos más que se llama Cantina Financiera. Entonces, ahí hablamos de todos, hablamos de hacemos chistes no tan aceptados, vaya, pero también intentamos hacer un toque de comedia en el tema de finanzas. Hay muchísimos podcasts enfocados a economía y finanzas, muchos de ellos son muy técnicos, acá no tanto. Entonces, acá le bajamos una noticia difícil y lo intentamos hacer con un toque de chiste, comedia. Órale, va, perfecto. Gracias, Miguel. José Luis, ¿dónde te encontramos? Gracias. Pues prácticamente nuestras redes sociales es Creditaria Jalisco, así nos pueden encontrar tal cual, Creditaria Jalisco.
Y ahí subimos mucho contenido también, por ejemplo, de repente, de qué tengo que cuidar para comprar una casa, qué no tengo que cuidar, cómo hacer rendir un crédito hipotecario. Y la verdad es que como a manera de conclusión, la realidad es de que creo que me gustaría, si me lo permiten, concluir con un punto bien importante que yo lo creo, y en su momento tú y yo, Abril, lo platicamos, donde creo que puedes mezclar muy bien las cosas entre un esquema de ahorro, de inversión, y un crédito hipotecario. Y esto me lleva a poner como ejemplo, sacas un crédito hipotecario donde te dé la facilidad de que dejes cierto capital para meter a un fondo de ahorro, con gente profesional como ustedes, como Miguel, como Abril, que tal vez cada 5 años te esté dando un rendimiento, que dicho rendimiento lo puedes meter como prepago a capital para que tu crédito sea mucho más económico, lo termines antes, y aquí que aplique lo que mucho enfaticé, saber usar el crédito hipotecario, ¿no? Para que no pagues 2.5 veces o 2 veces tu casa, sino tal vez le pagues, tal vez sí, 1.4, 1.5 veces, 1.8 veces tal vez, ¿no? Pero al final del día, pues bueno, junto con la plusvalía ahí se compensa, y creo que podemos trabajar juntos, y creo que la mezcla del conocimiento que tienen Abril y Miguel, junto con la mezcla de las hipotecas y su servidor, creo que podemos hacer muy buenas alianzas y buenas estrategias para que esos clientes puedan cumplir ese segmento de mercado que sí quiere comprar todavía, lo pueda hacer de manera y bien acompañado. Excelente, muy bien. ¿Algún comentario más, Miguel, o ya nos vamos? Vaya, estoy contento de que me hayan invitado de nuevo, básicamente. Okay. Va que va. Gracias por estar aquí, chicos. Nos vemos en la siguiente. Gracias por escucharnos y por elegirnos para inspirar sus finanzas. Nos vemos pronto. Bye bye.